¿Qué tipo de proyectos son necesarios en el contexto educativo actual? El contexto de pandemia agudiza la desigualdad social y las diferencias entre la educación que recibe la clase trabajadora y la que recibe la clase privilegiada. En nuestro modelo educativo, estas injusticias se expresan hasta en la posibilidad o no de acceder virtualmente a la educación. En gráficos del INE podemos observar una clara división social en el Gran Santiago, donde la mayoría de la población vive en condiciones de hacinamiento y un pequeño porcentaje en condiciones de vida digna. Hoy más que nunca se requiere de proyectos que generen intervenciones inmediatas, que modifiquen la realidad concreta sobre la que se ejerce la práctica educativa, que otorguen mayores herramientas a los docentes para el desarrollo de la enseñanza y que puedan garantizar el acceso a una educación de calidad para todas y todos los estudiantes. En concreto, debemos elaborar proyectos de intervención en la gestión educativa, de intervención curricular y hasta en la forma en la que debemos enseñar, es decir, propiamente pedagógicos. No obstante, previo a implementar dichos proyectos, debemos considerar que los contextos socioeducativos son muy distintos entre una realidad educativa y otra, y esta diferencia tiene el potencial suficiente para frustrar toda política diseñada lejos de los procesos educativos. La enseñanza a distancia es una dura realidad. Es urgente gestionar proyectos que contribuyan a equiparar la cancha, que combatan la desigualdad, no que la reproduzcan, que optimicen las cargas horarias de los docentes y que aseguren que todo estudiante tenga acceso a las comunicaciones y tecnologías que le permitan desenvolverse en las clases a distancia. ¿Y qué necesidades deben ser atendidas? Necesidades expresadas en problemas muy concretos, problemas de conectividad, de tecnologías adecuadas para el estudio a distancia, dificultades para implementar un espacio para el estudio en sus hogares, bajas expectativas para con su aprendizaje y de sus proyecciones a futuro, desmotivación escolar, frustración al comparar sus realidades con las de otras personas, problemas con su horario, rutinas de vida, hacinamiento, hasta una dieta semanal equilibrada y saludable. Sin necesidad de extrapolar los conceptos, estas necesidades describen esencialmente lo que implica atender los desafíos de calidad y equidad en educación. La Ley General de Educación establece el principio básico de garantizar que todos los niños, niñas, jóvenes y adultos tengan la oportunidad de recibir una educación de calidad y por ende contar con oportunidades equitativas de desarrollo. Al observar la curva comparativa entre pobreza y resultados CIMSE, evidenciada a través de la línea 1 del metro que cruza Santiago de poniente a oriente, se presenta una relación absolutamente directa entre quienes pertenecen a las tasas de mayor pobreza y que obtienen los puntajes más bajos en el CIMSE, y por el contrario, que a medida en que la tasa de pobreza disminuye, los resultados CIMSE mejoran. Junto a las críticas y cuestionamientos que ampliamente docentes y directivos hacen del CIMSE, esta curva demuestra por sí misma la segregación que este instrumento estandarizado genera. En definitiva, la segregación presente en la educación chilena no se puede resolver solo con políticas en el ámbito de la educación. Un proyecto que asuma la necesidad de atender los desafíos de calidad y equidad implica una intervención profunda en las realidades socioeducativas de nuestros estudiantes. ¿Cómo se vincula esto con la política pública en educación? Las políticas públicas en educación asumen las diferentes realidades en las que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto deben comprometer todos los recursos necesarios para emparejar la cancha y construir justicia en el aula. El rol de la Superintendencia de Educación, por ejemplo, es asegurar las condiciones esenciales para una educación de calidad y resguardar los derechos de todos los miembros de las comunidades educativas. Según el Plan de Aseguramiento de la Calidad, toda definición de educación de calidad debe basarse en una concepción integral del ser humano, poniendo en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje a nuestros estudiantes. Por lo tanto, cualquier proyecto que se enmarque en resituar la justicia en educación se vinculará de lleno con las políticas públicas, o al menos con la intención y discurso que éstas plantean. El desafío hoy es llevarlas a la práctica, a los establecimientos, a las comunidades educativas. ¿Cómo podrían incidir estos proyectos en el aprendizaje de los estudiantes? Incidirán siempre que las comunidades educativas sean sus protagonistas, desde su origen, diseño, cuestionamientos e implementación. Con los recursos necesarios se puede alcanzar una gran autonomía y poder de decisión sobre sus entornos. Ese es el punto de inflexión para que las y los actores educativos puedan desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje verdaderamente significativos.
Las políticas educativas se diseñan a nivel nacional. Los proyectos normalmente se discuten en instancias intermedias y es en el primer nivel, los establecimientos, donde se deben implementar. Evidentemente, para las comunidades educativas, las políticas y proyectos que se deben implementar no los representan ni se sienten sus protagonistas. Urge generar un cambio profundo en cómo se piensan, se diseñan, se reproducen las políticas, para que los proyectos que desde ellas nacerán otorguen una real posibilidad para que las y los estudiantes se desarrollen en ambientes educativos significativos.